el modernismo no es una herejía, valga la redundancia, moderna, o sea, de ahora, quiero decir, de estos días, contemporánea. Es una herejía que al menos fue catalogada así o menos señalada de ese modo por un papa a principios del siglo XX, o sea, hace ya más de 120 años. O sea, el modernismo tiene, en cuanto tal, en cuanto a nomenclatura como Sí. herejía, tiene por lo menos 120 años. Y es de la época de San Pío X, un documento muy famoso, el documento Pascendi Dominici Gregis, o sea, apacentando la grey del Señor, sería de San Pío X, planteaba ya a principios del siglo XX, a principios de 1900, que el modernismo es como la madre de todas las herejías o el conjunto de todas las herejías, y decía San Pío X, es la que se encuentra de las más complicadas porque es la que se encuentra en las mismas venas de la iglesia, ¿no? Porque él planteaba en este documento que las herejías antiguas habían sido herejías de gente que se había ido de la iglesia y había ido, como si dijésemos, a tirar piedras desde el otro lado de la acera, digamos, ¿no? Se habían distanciado claramente. Bueno, nosotros somos arrianos, nosotros somos ebionitas, somos, qué sé yo, ¿no? Marcionitas, somos luteranos, lo que fuere, ¿no? Nos vamos del otro lado de la acera y lanzamos piedras. Estamos acá y ustedes están ahí. Pero el modernismo de San Pío X, hoy llamado también progresismo, porque es lo mismo pero con distinto nombre, es aquella gente que está todavía metida en la iglesia y que en vez de armar una iglesia paralela desde afuera, quiere armar una iglesia paralela desde adentro, quiere convertir la iglesia, entre comillas, no se puede convertir, porque es una sola, aunque sea un solo cristiano hasta el fin de los tiempos, va a ser indefectible la iglesia en eso, quiere convertirla desde adentro. O sea, no habiendo podido destruirla desde afuera, entonces se infiltra desde adentro y desde adentro mismo quiere convertirla en una iglesia mundana, una iglesia que vaya según los signos de los tiempos, una iglesia que no intente predicar a Jesucristo, no intente acercar al mundo a Jesucristo, sino al revés, hacer que el mundo termine finalmente apoderándose del espíritu de lo que debería ser la iglesia. Bueno, ese es el gran problema que hay. Estoy totalmente de acuerdo con esto que decías antes, de que hay muchas discusiones, muchas diferencias, muchas peleas, incluso entre católicos, y que también hay un riesgo grave de esos llamados tradicionalistas. Por eso a mí no me gusta que me llamen tradicionalista. Yo soy católico, punto. O sos católico o no Claro. sos católico, punto. No hay punto medio, ¿no? Pero hay un riesgo, sí, que yo llamo, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, pero hay una cierta posible protestantización del tradicionalismo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué estoy diciendo con Totalmente. esto? Que con la mejor de las intenciones, alguien que está peleando contra los errores que hay en la iglesia, contra las malas prédicas, las malas enseñanzas de algunos pastores o algunos funcionarios eclesiásticos, uno por aferrarse y por intentar custodiar lo bueno, ¿no? Termina al final de cuentas, sin quererlo, obviamente, no estoy juzgando intenciones, armando su propia iglesia. No sé cómo explicar, ¿no? Entonces, hay eso que yo llamaría el peligro de la protestantización del catolicismo, o mejor dicho, del tradicionalismo, mejor dicho, del tradicionalismo. No estoy diciendo con esto, por las dudas, que los tradicionalistas se van a convertir en protestantes, ni que los protestantes se van a convertir en tradicionalistas. No estoy diciendo para nada de esto. Estoy diciendo una pura analogía, que por intentar conservar una parte que es buena, algunos, de hecho se ha visto ya, han terminado yéndose y pensando que lo único católico es lo católico que existió hasta el concilio de Vaticano I, o hasta el concilio de Vaticano II, o hasta el Papa Fulanito, o hasta el Papa Menganito. Bueno, habrá que ver si tuvieron algunos errores a nivel pastoral algunos, o doctrinales otros, lo que fuere, pero la iglesia es una sola, digamos, no. Yo no puedo estar diciendo hasta dónde es la iglesia, ¿no? La iglesia se mantiene fiel siempre y cuando sea fiel a Jesucristo. Y dentro mismo de la iglesia católica habrá trigo y habrá cizaña. Esto está profetizado por Jesús. Así es, padre. De hecho, digo que estoy totalmente de acuerdo porque pues todas las preguntas que yo traigo es por conversaciones que por supuesto he tenido con algunos amigos católicos o algunos comentarios y pues obviamente las utilizo como fuente para formularle las preguntas nos aclarezca y nos enseñe, ¿no? Porque precisamente yo le decía a un amigo que estaba conversando que él va pues a la comunidad San Pío X y él me dice, bueno, yo voy durante la semana a la misa Nuevos Hortus, pero los fines de semana voy a la misa tridentina, ¿no? Entonces, pues él me decía algunas cosas
bueno, yo sé que la iglesia no enseña esto, pero pues yo, pues desde mi experiencia, lo que yo he experimentado y me comienza a contar, y yo le digo, pero es que, me perdonas, pero eso es una actitud también protestante. O sea, a veces se acusa que, por ejemplo, los carismáticos son como protestantes, pero a veces dentro de los que se llaman tradicionalismo, también existen pues esas actitudes sectarias dentro de las personas. Así que concuerdo profundamente con eso que usted está diciendo. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Pero ¿por qué hoy en día hay tanta confusión dentro de la misma iglesia que unos creen una cosa y otros dicen y predican otra cosa? Bueno, en gran parte por la falta grande de formación que tenemos a nivel católico. Tenemos una enorme deficiencia doctrinal, y esto uno lo ve no solamente de parte de los laicos, digamos, sino también de parte de los sacerdotes, que lamentablemente en una parroquia se predica una cosa, en otra parroquia se predica otra cosa, y al final de cuentas, es lo que yo siempre digo, uno a veces cuando va a misa, pareciera ser que en una parroquia es una iglesia y en otra es distinta, o sea, es como si fueran más que dos iglesias. Diría, a veces hay hasta la conciencia de que hay dos religiones distintas. Yo pongo un ejemplo Sí. y una anécdota por si sirve. A mí siempre me escriben para preguntarme, padre, bueno, yo me estoy convirtiendo a la fe católica, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué lugar del mundo está? Porque no es bueno, me encuentro en, qué sé yo, no sé, pongamos Houston, Texas, pongámosle, no sé. O me encuentro en Salamanca, en España. O me encuentro en Bogotá, Colombia. Bueno, en fin. Entonces ahí empiezo a buscar una red que tengo armada yo de sacerdotes amigos para decirle a qué parroquia pueden llegar a ir, ¿no? Porque tampoco puedo estar yo mandando a alguien, a alguien que está de cero, que está convirtiendo, que justo tenga la mala suerte de caer en una parroquia donde hay un cura medio trasnochado, medio despistado, que le va a predicar cualquier tontera. Entonces trato de buscarle un lugar donde vaya a escuchar la fe católica como está en el catecismo, ¿no? Bueno, pero eso en gran parte, si eso pasa con nosotros los sacerdotes, los curas, ¿cuánto más con los laicos? Que del catecismo que han recibido, seamos sinceros, han recibido quizás la formación elemental básica, en el mejor de los casos buena, pongámosle, que recibieron para su primera comunión. Imagínense de ahí en adelante lo que sucede. Bueno, entonces en gran parte la confusión que hay hoy en la Iglesia Católica es por esa falta de formación grande que tenemos hoy los católicos. Padre, yo recuerdo que usted, de hecho, pues en la primera entrevista que hicimos, pues en medio de los problemas técnicos que tuvimos, pero pues hablamos sobre ciertos temas, yo recuerdo muy bien que usted habló del problema que ocurrió en el inicio en las comunidades de San Francisco de Asís, donde pues no se formaban y eran medios brutos y pues eso causó muchas herejías entre los miembros porque no les daban importancia al estudio. Eso está ocurriendo hoy porque lo veo palpable, ¿no? En lo que estamos sintiendo en la iglesia, en algunas comunidades. Sí, pero hay una gran diferencia. San Francisco, a ver, yo por las dudas, para el que no estuvo en otro vivo, conté una anécdota muy cortita Sí. de TV. San Francisco tuvo una gran dificultad al inicio de su orden religiosa, los hermanos menores. ¿Por qué? Porque él planteaba que era un poco la corriente es una corriente de la espiritualidad también que se da incluso en parte de la Edad Media, que es la corriente de la devotio moderna. Bueno, no voy a entrar en el tema, yo tengo un par de conferencias sobre este tema, la devotio moderna. Bueno, él decía que no era bueno la vida intelectual, formarse, leer, estudiar, porque eso pues, llevaba a la vanagloria, a la vanidad de la persona. Entonces, bastaba quedarse en la pura simplicidad del evangelio, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con San Francisco? Que muchos que lo comenzaron a seguir a San Francisco, pasado los primeros años, que eran muchísimos que lo seguían, hombres y mujeres, comenzaron a predicar el evangelio, pero según le venía a la cabeza. O sea, cada uno predicaba Claro. su propio evangelio, al final de cuentas.
y se estaban transformando en un montón de predicadores de errores porque no tenían buena formación. Bueno, esto ya estando en vida, San Francisco de Asís se dio cuenta de que era un error que tenía, y entonces mandó a estudiar a sus primeros franciscanos como teólogos. San Antonio de Padua es de esta época, San Buenaventura es de esta otra época, por eso, bueno, los grandes doctores franciscanos. Y eso sucedía entonces por un error, si queremos, a nivel de espiritualidad que pudo tener San Francisco, que después corrigió. En el caso nuestro no es un error meramente de espiritualidad, porque pocos hoy creen que la vida intelectual sea de por sí mala, no van a pensarlo. El error nuestro es más bien doctrinal, más que espiritual. O sea, hay mala y poca formación. En muchos seminarios, lamentablemente, se enseña poco, o sea, con poca exigencia, quiero decir, y en algunos otros también enseñan una mala teología o una mala filosofía. Por ejemplo, te plantean que la única teología que hay que aprender es la teología pastoral, o sea, cómo tratar a la gente, cómo estar con los pobres. Algo más social. Más social, más tipo, claro, más tipo ONGismo, ¿no? O sea, y la iglesia no es una ONG. El sacerdote tiene después en su momento cuando es ordenado, tiene la carga, o se llama en latín el munus, docendi, con C, de casa, ¿no? La carga de enseñar, la obligación de enseñar. ¿Y qué enseñar? No enseñar la estupidez que escuchó en un programita de Netflix o en una red social. Enseñar lo que está en el catecismo, lo que está en el evangelio, lo que está en la Biblia, lo que está en el magisterio, que es bimilenario de la iglesia. La iglesia no tiene 40, 50 años. Nació del costado abierto de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hay una falta de formación que viene, como siempre, de la cabeza hacia los miembros. Y si la cabeza tiene poca formación, los miembros mucho más todavía. Y por eso está esta confusión que tenemos hoy en día.